días, soy Iván Arjona y quiero daros la bienvenida a una nueva emisión de la radio Scientology Hoy, la radio de la Iglesia de Cienciología en España. Una radio de buenas noticias, noticias que te importan, noticias que te ayudan, noticias que ayudan a la sociedad, no cualquier noticia, noticias sobre ti. De nuevo, bienvenidos a Scientology Hoy. As we unite with every ribbon fall will soon become the sea, islands of sanity. Bueno, pues hoy toca hablar de la creación y la salvación. Empezaremos primero con la creación, puesto que es evidente que en el juego del huevo y la gallina, para salvarse primero uno tiene que estar creado. Entonces vamos a hablar primero de la creación. En Scientology o Cienciología se sostiene que es la acción de una vida estática no material, es decir, Z, la palabra griega Z significa vida o pensamiento, que es la unidad que es consciente de estar consciente. Para hacerlo muy claro sería el yo. Está actuando sobre la cinética del universo físico. Es decir, todo el movimiento que vemos en el universo físico, en lo material, está promovido, está influenciado por Z, ese estático de vida que no es material. Todo organismo en vida se compone de materia y energía y existe en el espacio y el tiempo y, como decía antes, están impulsados por la Z, que se escribe T-H-E-T-A, Z. Para un cienciólogo, por tanto, la vida no es algo de la casualidad ni carece de sentido, ya que encuentra respuestas a los interrogantes de la creación y la evolución en los propios escritos de Scientology y de Cienciología. Los materialistas han intentado explicar la vida como un accidente espontáneo del azar y la evolución como un proceso fortuito de selección natural, entre comillas. Pero estas teorías jamás negaron que pudiera haber factores adicionales que simplemente emplean procesos tal como la evolución. De hecho, la mayoría de las religiones del mundo expresan de un modo u otro su visión de la creación del mundo. Algunas tradiciones religiosas, como el hinduismo y el budismo, perciben al universo como esencialmente eterno, sin principio ni fin, en este caudal de tiempo, tal como lo percibimos nosotros. Los primeros libros de la Biblia registran una versión de la creación del universo que algunas religiones cristianas interpretan en un sentido alegórico y otras sostienen en un sentido literal. Otras tradiciones religiosas tienen enfoques distintos, pero todas intentan explicar la misma pregunta fundamental: ¿de dónde venimos y cómo sucedió? En Cienciología, esta visión fluye de una teoría de que Z, hemos visto antes, Z es el concepto básico de la vida, ¿no? La unidad de vida, crea a lo que es el universo físico, que en Cienciología lo llamamos MEST. MEST es del inglés materia, energía, espacio y tiempo. Incluye pues esos cuatro factores, ¿no? Como repito, la visión de Cienciología es que Z, es decir, la unidad de vida, crea MEST, crea al universo físico. La vida crea al universo físico. De hecho, podría decirse que la creación del universo es una parte inseparable de dicha teoría. Los orígenes de Z y la creación del universo físico que establece Cienciología se exponen en un artículo que se llama The Factors, los factores,
que es una obra escrita por el señor Hubbard de 1953, que en otro capítulo lo abordaremos. Desde el punto de vista de cienciología, tal cual se expresa en los axiomas y los factores, que repito, explicaremos en otro episodio profundamente qué son los axiomas y qué son los factores de cienciología, se expresa en estos axiomas y factores que sí hubo una chispa que provocó el prehistórico brebaje químico a dar a luz la vida. Esa chispa no fue la energía MEST de la electricidad, no fue la energía física de la electricidad, que por albur o por suerte produjo cierto voltaje afortunadamente propicio, entre comillas, sino un elemento espiritual y volitivo, es decir, a voluntad, de Z, el que daba un paso elemental en la creación y conquista del universo físico. Del mismo modo que la combinación de Z y el universo físico produce vida, su separación es sinónimo de la muerte del organismo. El cuerpo humano, como organismo viviente, sigue un ciclo de nacimiento, desarrollo y supervivencia y finalmente la muerte. El cetán, es decir, el yo, el tú mismo, sin embargo, esa unidad en sí misma de energía vivificante que es la persona, no pertenece al universo material, al universo de la materia, de la energía, el espacio y el tiempo, y por tanto no para de existir cuando el cuerpo muere. Esa energía es inmortal. Y tal cual observara el señor Hubbard, y voy a acabar esta parte sobre la creación con una cita de Ronald Hubbard, dice así: el Scientologist, sin necesidad de ir muy lejos, empieza a comprender la naturaleza del universo. Se da cuenta de que un buen día este no surgió espontáneamente a partir de alguna fórmula científica, y se da cuenta de que debe haber un autor de todas estas cosas, y sorprendentemente también se da cuenta de su propia participación. Estás escuchando Radio Scientology Hoy, la hora de Scientology. Puedes encontrarnos tanto en iTunes como en radio.iglesiadescientology.es. Ahora, antes de hablar de la salvación, tendremos que ver de qué tenemos que salvarnos. El hecho es que Z, el espíritu, tras haber creado MEST, o el universo físico, se podría decir que ha quedado atrapado por él mismo. Digamos que se ha atrapado a sí mismo. Entonces la creación y la activación de formas de vida son parte del proceso por el que Z logra su objetivo en el universo físico, que es la conquista de este universo físico. Lo que algunas religiones expresan como el conflicto entre el orden y el caos. Este objetivo se vuelve necesario por el hecho de que el universo físico, el MEST, tiende a estorbar al Zetán, al espíritu. Zetán es la palabra que utilizamos para denominar al espíritu. Y le hace actuar de modo contrario a su verdadera naturaleza espiritual. Aunque los cienciólogos sostienen que el Zetán inmortal es intrínsecamente bueno, Cienciología postula que él ha perdido su identidad espiritual y que opera en una mínima parte de su capacidad natural. Esta pérdida de identidad espiritual es la causa por la que el hombre se siente descontento o actúa de forma irracional y con alevosía, aun cuando en sí es bueno y sobresaliente en su ética. Esta caída de la perfección no se debe a la intervención de Satanás o a los impíos impulsos naturales del hombre, como sostiene la teología judio-cristiana musulmana. Al contrario,
Cienciología postula que su causa está en las mismas experiencias del Zetán, del ser, ya sea en la vida actual o en otras previas. A medida que estas experiencias se acumulan en el tiempo, hacen que el Zetán se quede intrincado, atrapado en el universo material. A través de las prácticas centrales de Cienciología, de Scientology, que describiremos en otro momento, el Zetán, el ser, puede liberarse de esa maraña, lo cual es análogo al concepto de salvación manifestado en otras religiones. Y ahora sí ya entramos en el tema de la salvación. El camino de Cienciología hacia la salvación espiritual difiere del que siguen las religiones de la tradición judeocristiana. Esto se debe en parte al descubrimiento del señor Hubbard de la inmortalidad del Zetán, del espíritu, y su cualidad de existir aparte de la mente y del cuerpo. Este hecho dispone los linderos de Cienciología, los límites, los bordes o las guías de Cienciología, mucho más cercanas a las tradiciones orientales del pensamiento religioso en muchos aspectos, incluyendo su concepto de la salvación. Los judíos y los cristianos creen que el alma vive solo una vez y que a su muerte resucita como cuerpo espiritual en el cielo o el infierno. Como los budistas, los hindúes e incluso algunos de los primeros cristianos, los cienciólogos creen que el Zetán, que el espíritu, asume muchos estados corporales en sus repetidos contactos con el universo físico. Los cienciólogos también creen que el Zetán, y por lo tanto el hombre, es básicamente bueno. Por otra parte, los judíos y los cristianos siguen las enseñanzas del Antiguo Testamento, según las cuales el hombre tiene dos impulsos intrínsecos, uno bueno y otro malo, que se hallan en lucha constante con la lucha cósmica entre Dios y Satanás. Según el planteamiento judeocristiano, la lucha del hombre consiste en superar el lado malo. La teología judía afirma que esto se puede lograr observando los reglamentos cuidadosamente elaborados en la Torá, el libro sagrado del judaísmo. La teología cristiana enseña que el hombre, como mínimo, debe aceptar la resurrección de Cristo en calidad de fe. En cualquiera de las dos, la promesa de la salvación no se realiza sino hasta la muerte. La salvación en la religión de Cienciología es muy diferente y mucho más inmediata. Siguiendo la tradición de ciertas religiones orientales, Cienciología enseña que la salvación se alcanza mediante la ampliación del estado de conciencia espiritual del propio individuo. La salvación completa del Zetán, lo que Cienciología llama la libertad total, se alcanza mediante la práctica de determinados servicios religiosos que proporciona la religión de Scientology. Y a medida que el estado de conciencia espiritual del individuo crece mediante la práctica de Cienciología, crece también su capacidad para determinar sus propias respuestas y soluciones a la vida, el espíritu y la eternidad, y conocerlas con absoluta certeza. Al final, el individuo es consciente de sí mismo como espíritu, independiente de la carne y de que sobrevivirá con su memoria e identidad intactas. Y con esto, pues bueno, os dejo hasta el próximo episodio en la hora de Scientology, Radio Scientology hoy. Al curioso, al inquisitivo, quienes buscan el conocimiento, a quienes solo quieren saber sobre la vida, sobre el universo, sobre ti mismo. No solo preguntas ingeniosas, las cuestiones que importan. A los rebeldes, los artistas, los librepensadores y los innovadores. A quienes no les importan las etiquetas, sino la verdad. Quienes creen que el inconformismo es más que una pegatina, que el conocimiento es más que palabras en una página. Eres joven, eres mayor, eres poderoso más allá de cualquier medida y el combustible de ese poder no es la magia ni el misticismo, sino el conocimiento. Lo que ves, lo que sientes, lo que sabes que es verdad. Seguro, algunos dudarán de ti. Déjales. Atrévete a pensar por ti mismo, a tomar tus propias decisiones. Porque en el debate eterno en busca de respuestas, lo que es verdad es lo que es verdad.
para ti.